Buenas tardes. Les damos la bienvenida. Gracias por conectarse a todos. En nombre de la gran familia farmacéutica que por más de 30 años República Dominicana ha conocido como Roemers y que ahora renueva su identidad adoptando la marca Megalabs, que es una marca que refleja la visión global de nuestra empresa, que tiene liderazgo en los más importantes mercados de Latinoamérica. Antes de dar inicio al webinar, en nombre de la familia Megalabs, queremos tomar unos minutos para agradecer de manera especial a todos los colaboradores de las farmacias, dependientes, deliveries, personal de logística, personal administrativo. De verdad que ustedes son una pieza clave para el sector salud, pero en este momento en particular, en el que enfrentamos una emergencia sanitaria, pues el hecho de que ustedes todos los días con valentía hagan su labor de alcanzar a los dominicanos los medicamentos de los que tienen necesidad para que puedan mantener salud, pues es una labor admirable. De verdad que de parte nuestra les agradecemos y admiramos a todos. Vamos entonces a dar inicio al webinar que hemos titulado Dominando el sistema inmunológico de las vías respiratorias. Este webinar lo hemos creado especialmente precisamente para esos colaboradores de farmacia. El tema del sistema inmunológico, que es un tema de gran relevancia, pero que sobre todo en este momento ha acaparado la atención de todo el mundo, vamos a decir, por la pandemia por la cual atravesamos. Pues hemos querido con este encuentro darles información de valor que les sirva a ustedes, tanto a manera profesional como de modo personal, para que puedan conocer más del sistema inmunológico y de lo importante que es manejar las infecciones respiratorias. Les presento entonces al doctor Nelson Martínez. El doctor es internista, quien nos colabora de cerca y nos estará compartiendo la conferencia. Es egresado del Hospital Docente Padre Villini, profesor de posgrado de Medicina Interna del Hospital Docente Padre Villini y de la UAS. Pues le damos la bienvenida y la palabra al doctor Martínez. Muchísimas gracias, Judith. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos bien, doctor. Adelante. Bien. A nombre de Megalabs, pues estamos en la mejor disposición de dar inicio a esta presentación, a esta conferencia, básicamente sobre un Juan, que es una sustancia que se elabora con extracto de Pelargonium psidoides, una sustancia original de Sudáfrica y elaborada básicamente en laboratorios alemanes. Bien, este señor francés, Augustin Pirand de Candolle, disculpe, doctor. ¿Me escucha? Para que le dé modo presentación a la... Sí, tiene presentación ahí. No se ve bien en la pantalla. Tiene que darle entonces a habilitar edición. No se ve como dentro del PowerPoint. Ok. En la pantalla. Listo, ahora sí. Ahora sí. Sí, perfecto. Muy bien. Perfecto. Entonces, este señor investigador francés descubrió la sustancia, como decía, de un arbusto que básicamente es en Sudáfrica, Pelargonium psidoides. Esta es una imagen de la flor del pelargonio, muy bonita. Y vemos nosotros aquí cómo tenemos las estructuras de las vías respiratorias superiores e inferiores, desde lo que son los senos nasales, paranasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquios principales, bronquios troncos primarios, bronquios troncos secundarios, bronquios distales, bronquiolos y finalmente los alvéolos. Todas estas estructuras son susceptibles a padecer infecciones virales y a padecer infecciones bacterianas e infecciones por hongos en personas susceptibles.
Hay una serie de situaciones que se dan, por ejemplo, en afecciones como el asma, donde aparecen, por ejemplo, tenemos en el ambiente la humareda de duquesa. Ese tipo de sustancia en el aire induce inflamación de las vías respiratorias, básicamente en los bronquios, en el asma bronquial. Y usualmente se acompaña de inflamación de las vías aéreas. Es muy frecuente en países desarrollados o países también en vías de desarrollo. Pero básicamente en esta imagen ustedes van a ver cómo las infecciones usualmente inciden sobre lo que es la superficie de las células de las vías respiratorias, el epitelio del tracto respiratorio, que está cubierto de unas células en cepillo que se llaman cilios. Esos son cilios vibrátiles que tienen la particularidad de tener movilidad hacia lo que llamamos hacia adelante o hacia arriba, para arrastrar las partículas, básicamente partículas virales que penetran durante la respiración, cualquier tipo de partícula viral. Ahora bien, debemos asumir que las vías respiratorias, básicamente los pulmones, presentan el tamaño de un campo de fútbol, aproximadamente entre 100 a 80 metros cuadrados. Hay una introducción de los virus, básicamente los virus, que estimulan el epitelio ciliado. Y aquí en este epitelio podemos encontrar que los virus, una vez penetran en las células a través de las proteínas que tienen en su superficie, la célula las recibe, hay receptores en la célula, hay elementos dentro de la célula, básicamente el núcleo de la célula, donde puede estar el ADN o el ARN, y el virus utiliza desde el núcleo esas sustancias que están ahí, es decir, el ácido ribonucleico y desoxirribonucleico para su replicación, utilizando enzimas, muchas veces son enzimas que se llaman polimerasas, y al final tendríamos nosotros la liberación del virus. Una vez el virus penetra y o se libera de la célula, en este caso la célula respiratoria del tracto respiratorio, hay una activación de los mecanismos de defensa. Habrá una elevación de interferón, habrá una elevación de lo que se llaman citoquinas proinflamatorias, activación de los macrófagos, que son las células que se encargan básicamente de la defensa a nivel de las vías respiratorias. Y hay una liberación de defensinas. Al final tendríamos nosotros lo que se llama el daño de la célula. Pero, ¿qué puede producir ese daño de la célula? Bueno, el daño de la célula básicamente está dado por los elementos que se liberan de las células del epitelio y que son a su vez recogidos por los que llamamos las células de defensa. Hay, por ejemplo, eliminación de partículas que dañan la estructura que compone todo lo que es la vía respiratoria. Al final, ¿qué va a pasar con las células del epitelio respiratorio? Esas células simplemente desaparecen y van a quedar entonces, dependiendo la zona de la vía respiratoria, células disponibles para que las bacterias que usualmente viven como comensales en las vías respiratorias lo afecten, dando lugar a lo que se llama una neumonía, una bronquitis, una bronquiolitis, cualquier proceso bacteriano, es decir, una superinfección en estos casos, cuando falla lo que se llama el englobamiento de esas partículas virales a través de las células encargadas de la misma, que son las células T, los fagocitos, y esa fagocitosis está incrementada, pero no suficiente para que esa bacteria no produzca la infección. Y al final podríamos tener entonces, de acuerdo a si la inmunidad del individuo es una inmunidad efectiva, no hay grados de inmunodeficiencia como el paciente con VIH, el paciente con cáncer, el paciente diabético, entonces la célula del epitelio respiratorio se recupera. Vemos nosotros también en esta gráfica cómo esa fagocitosis dada por los neutrófilos
son las células fagocíticas básicamente, tienden a producir una serie de elementos y sustancias provenientes del englobamiento de los microbios y son mediadores inmunes que van a estimular las células de defensa del cuerpo, las células que se llaman linfocitos B, linfocitos T. Y básicamente todas esas células involucradas van a producir sustancias que se llaman interleuquinas, proteasas, y todas ellas van a dañar el epitelio. Y aquí ese epitelio respiratorio responde a la presencia de esas sustancias y al final tendríamos nosotros una infección respiratoria que va a requerir otro tipo de medicación en estos casos. Al final tendríamos nosotros lo que se llama una producción incrementada de elementos propios de las glándulas que están en el epitelio respiratorio, básicamente en los alvéolos o cualquier otro tipo de estructura anatómica. Ok, Esas glándulas, perdón, doctor, ¿me da un momentito para confirmar de que están viendo la pantalla? sí, Por favor. Ah, perfecto, dicen que sí. está bien, se Perfecto. escucha también, ¿verdad? Bien, entonces tendríamos nosotros que esas glándulas tienen la particularidad de producir sustancias que a su vez también ayudan a producir una disminución de la cantidad de virus o bacterias que logran alcanzar esa zona del epitelio respiratorio. Esas células que se encargan de producir lo que se llaman secreciones que son protectivas son las células denominadas neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Bien, aquí vemos nosotros cómo hay esa estructura que llamábamos al principio los cilios, ¿verdad? Es una capa que mueve la bacteria, mueve los virus hacia afuera. Usualmente tiene la particularidad de que es ayudada a su vez por esas células secretorias y al final habrá una eliminación de los elementos, que en este caso son llamados antígenos, ¿verdad? Dentro del proceso de inmunología y tendríamos nosotros una disminución al final del proceso inflamatorio. Este es un epitelio sano en un microscopio. Este es un epitelio que está alterado producto de una infección bacteriano-viral y al final elementos de degranulación en el mismo. Vemos así como en algunas patologías, algunas enfermedades como asma, enfermedad obstructiva crónica, llámese una bronquitis crónica o llámese un enfisema pulmonar secundario al uso de tabaco o una enfermedad de naturaleza congénita como la fibrosis quística, la estructura aérea, en este caso desde los bronquios hasta los alvéolos, sufre cambios importantes y vemos cómo nosotros tendríamos que se va a acumular de acuerdo a cada una de esas entidades sustancias que al final van a conducir a una disminución de la movilidad de esas estructuras. Por ejemplo, una sustancia, una proteína que se llama mucina, estará muy elevada su concentración en la fibrosis quística, en la enfermedad obstructiva crónica y en el asma. Asimismo, la proteína del plasma, las células inflamatorias, sobre todo cuando hay procesos donde existe penetración de virus o bacterias, y así sucesivamente. Vemos nosotros entonces cómo en las fosas nasales, recordamos que cuando los niños nacen por parto normal, usualmente adquieren parte de la flora comensal de la vagina de la madre, pero cuando nacen por cesárea, la cantidad de bacterias que el niño adquiere al nacer es totalmente diferente. Pero de todas formas, en las infecciones del tracto respiratorio superior, empezamos con las fosas nasales. En las fosas nasales encontramos la presencia de bacterias, más que nada, como los estafilococos. Dentro de ellos predominan el aureus y el epidermidis, y alguna que otra bacteria anaerobia. Menos frecuentemente en las fosas nasales se pueden aislar Streptococcus pneumoniae, hemófilos y neiserias u otras bacterias como las enterobacterias y corinebacterias. Son bacterias más que nada que están ahí
esperando que un virus llegue para ellas aprovecharse y producir en esas fosas nasales lo que llamamos sinusitis, senos paranasales. Ustedes saben, los senos paranasales usualmente son frecuentemente afectados en estos casos. En la boca, también, al igual que las fosas nasales, el mismo proceso de nacimiento, pero todo varía a lo largo de la vida y depende fundamentalmente de la alimentación de los individuos, de la presencia o ausencia de dientes, de procesos como caries, gingivitis, y hay bacterias en la boca que son usualmente frecuentes como el estafilococo, los mismos estafilococos de las fosas nasales y algunos lactobacillus, que ellos a su vez sirven para establecer lo que se llama una eubiosis, es decir, una concentración de bacterias que contrarrestan el efecto nocivo de otra bacteria presente. También están los estreptococos y tienen diferentes nombres: sanguis, salivarius, mutan, etc. Hay neiserias, hay difteria, hay espiroquetas. Pero esa difteroide no es la difteria que uno usualmente ve como enfermedad fatal en algunos casos. Y también en faringe la composición es muy variada y se destacan dentro del grupo de bacterias, en el grupo de infecciones de este tracto respiratorio superior, los estreptococos, básicamente estreptococos hemolíticos y no hemolíticos. El A es el que da con mucha frecuencia amigdalitis y va a requerir una terapia con antibióticos, por supuesto. Hay bacterias anaerobias, hay estafilococos y otros tipos de estreptococo neumoniae, que es el responsable de la neumonía usualmente adquirida en la comunidad. Pacientes que llegan con neumonía a los hospitales, a las clínicas. Y por igual, dentro del grupo de infecciones del tracto respiratorio superior, tendríamos nosotros afecciones en la tráquea, los bronquios y los pulmones, en la parte superior de los pulmones. Estas zonas suelen ser estériles debido a la actividad que tienen los cilios en su capacidad de movilización. Salvo ocasiones, se puede encontrar en algunos casos un hongo que se llama Pneumocystis jirovecii en personas sanas, pero es raro. Usualmente se ve en aquellas personas que tienen inmunodeficiencia, más que nada pacientes con VIH, que hacen una neumonía mortal. Hay microorganismos productores de enfermedades limitadas al tracto respiratorio superior. Empezando con los virus, tenemos los rinovirus, distintos tipos de coronavirus, incluyendo el que tenemos ahora, el COVID-19, y el virus Coxsackie A. Hay bacterias que predominan como el Streptococcus pyogenes y bordetelas, y el hongo, la cándida, que por igual que el Pneumocystis tiene la particularidad de que se da en personas con grados de inmunodeficiencia. Hay también microorganismos capaces de provocar infecciones a partir del tracto respiratorio superior, como el virus sincitial respiratorio, los adenovirus, los mixovirus, el Epstein-Barr, que es el que da la enfermedad llamada mononucleosis infecciosa, y nuevamente los coronavirus, el virus del sarampión, el virus de la parotiditis y el virus de la rubéola. Y nuevamente las bacterias que predominan, los estreptococos, la clamidia, el micoplasma y el hemófilo. Igualmente, el criptococcus neumoniae es un hongo que usualmente se encuentra en las heces de las palomas y por igual a la cándida y al Pneumocystis induce infección en inmunosuprimidos. Cuando hablamos de inmunosuprimidos nos referimos a personas con grado de inmunodeficiencia. Y también los frecuentemente encontrados responsables de infecciones, como vimos, el herpes simple, el parainfluenza, igualmente el Epstein-Barr e igualmente los hongos como la cándida. Principales cuadros clínicos en el tracto respiratorio superior. Tenemos la faringitis, es el principal. Desde un 70 a un 80% de los casos, su etiología es viral, mientras que el 20 al 30 restantes son de origen bacteriano. Muchas veces las personas llegan con infecciones de la faringe y se etiquetan como infecciones bacterianas, se le da por automedicación o por una receta médica un antibiótico y prácticamente no ocurre absolutamente nada. O sea, no hay cura. Lo que puede pasar es una resistencia al antibiótico posterior. Entre las bacterias causantes de este cuadro diferenciamos dos grupos principales. El Streptococcus pyogenes, del grupo A, como dijimos, que es el agente causal más frecuente en los casos de una faringoamigdalitis aguda, el Streptococcus beta hemolítico,
y agentes etiológicos poco frecuentes como el Arcanobacterium, el Corynebacterium, la Neisseria gonorrhoeae y la Cándidas. Prosiguiendo la faringitis aguda, tendríamos nosotros la presencia de otitis media aguda, donde predomina el estreptococo nuevamente, los hemófilos, los estafilococos y la moraxela. El agente etiológico poco frecuente, la clamidia, los micoplasmas y los hongos, sobre todo, sugiere una infección por VIH cuando hay hongo en el oído, cuando es una infección recurrente y poco tratable. En la sinusitis aguda es una afección frecuente que complica un 5 o un 10% de la infección en el tracto respiratorio superior, ya sea virales o bacterianas, y se resuelve espontáneamente en un 40% de los casos. Los agentes etiológicos más frecuentes están el estreptococo, el hemófilo y el estafilococo, junto con la moraxela. Todos ellos son capaces de inducir sinusitis aguda, usualmente recurrente. Hay agentes etiológicos menos frecuentes, como las bacterias anaerobias, los rinovirus, los adenovirus, el virus de influenza y el virus de la parainfluenza. Recuerden la influenza A e influenza B. Igualmente, tendríamos nosotros agentes etiológicos frecuentes en el tracto respiratorio inferior. Esta parte de aquí arriba, tracto respiratorio superior es inferior. Tendríamos virus. Hay virus que dan neumonías virales. De hecho, el COVID, el coronavirus y cualquier otro tipo de virus como la influenza dan neumonías. Las bacterias más frecuentemente encontradas, Streptococcus pneumoniae, clamidias, hemófilos, Mycoplasma, Mycobacterium tuberculosis. Otros hongos como Aspergillus fumigatus. Este Aspergillus fumigatus es interesante porque se encuentra como superviviente, por así decirlo, en las líneas de los aires acondicionados de las instituciones. E igualmente el Histoplasma capsulatum, recuerden ustedes hace unos años, en la limpieza de la presa Taberabá hubo 25 casos de histoplasmosis, 3 de ellos fallecieron por una infección pulmonar masiva. Igualmente tendríamos nosotros dentro de las infecciones agudas, la más importante y frecuente son el CROP, cuyo principal agente etiológico es el Haemophilus influenzae. Tendríamos la epiglotitis, una inflamación de la tráquea y la laringe, al igual que el CROP. Al virus implicados en este tipo de afectaciones agudas a ese nivel son el virus de la influenza, parainfluenza, el mixovirus, el rinovirus, coronavirus y sincitial respiratorio. Vean ustedes la gran familia de virus capaces de inducir CROP y hepatitis. Vean ustedes aquí una bronquitis aguda. Básicamente tendríamos nosotros la acumulación de sustancias derivadas de las células que están en la mucosa y la submucosa. Es un trastorno inflamatorio del árbol traqueobronquial asociado a infección respiratoria generalmente de tipo viral, en el 90% de los casos. Sucede a una infección bacteriana secundaria. El cuadro es usualmente autolimitado, pero suele presentarse también como enfermedad respiratoria crónica subyacente. Hay una serie de agentes etiológicos que son importantes y frecuentes en este tipo de infecciones agudas, como virus, bacterias. Dentro de este grupo, el virus sincitial respiratorio, bacterias como Mycoplasma y el virus para influenza, el adenovirus y el rinovirus. Neumonía. Y vimos anteriormente cómo una serie de agentes son agentes etiológicos frecuentes y agentes etiológicos poco frecuentes. En la primera línea, los estreptococos, los hemófilos, los micoplasmas, las clamidias, los estafilococos, algunos virus y algunos hongos. Y en la segunda línea, las clamidias, como la Shiitake y el Mycobacterium tuberculosis. Vemos aquí entonces cómo esta sustancia es una sustancia, me refiero al Pelargonium pseudoides, en este caso el LUN-1, que tiene una gran utilidad en el manejo de las afecciones de la vía respiratoria, tanto superiores como inferiores. Porque como vieron ustedes en una de las láminas, el epitelio ciliar es abordado primero por los virus o por la bacteria. Pero la particularidad de esta sustancia es que es un principio activo, natural, antiviral y antibacterial que tiene la particularidad
de recubrir lo que es la película de los cilios que se mueven. Si se recubre esa película, simplemente tendríamos nosotros la incapacidad de los virus o la bacteria de penetrar a las estructuras que ellos posteriormente van a infectar. Es muy efectivo y vemos aquí nosotros cómo hay una serie de investigaciones que se han hecho. Básicamente son investigaciones en Alemania y en otros países del mundo, donde el extracto de, por ejemplo, un estudio del 2007, aquí, el extracto puede interferir con la invasión y la adherencia del Streptococcus pyogenes en las células humanas, lo que potencialmente previene la sobreinfección bacteriana. Estudios del 2003 y del 2007 plantean que también el extracto tiene efectos similares sobre la adherencia del virus y efectos inmunomoduladores, porque si usted logra tener una célula libre de virus, es decir, que una célula que no logre penetrar la barrera, o mejor dicho, un virus que no logre penetrar la barrera de la célula y que no logre llegar al núcleo, pues la replicación viral está bloqueada. Puede tener propiedades mucolíticas, es decir, que mejora la función del clearance de los cilios y se considera también como un expectorante. Hay planteamientos establecidos desde hace varios años donde se habla de la efectividad de estos productos en el tratamiento de diversas infecciones respiratorias agudas, como bronquitis aguda, sinusitis, tonsilofaringitis no estreptocócica, y todos estos estudios realizados por investigadores como Conrad y Skull, y se han realizado también ensayos de pacientes con bronquitis aguda, sinusitis, tonsilofaringitis no estreptocócica en niños y adultos en distintos periodos de tiempo. Ahora en febrero del año pasado recogimos este estudio donde el tratamiento con extracto de Pelargonium es efectivo y seguro en pacientes con resfriado común. El resfriado común es lo que llamamos usualmente gripe, pero la gripe, su nombre verdadero como gripe es influenza, por el virus de influenza A o B. Y en este estudio se demostró que el Pelargonium pseudoides es superior al placebo en pacientes con resfriado común, lo que indica una reducción más rápida e intensa y disminución de la intensidad de los síntomas y efectos claramente más pronunciados logrados con la administración del fármaco de investigación en pacientes con resfriado común. Recuerden ustedes, si las células están afectadas de un resfriado común, lo lógico es que posteriormente aparezca o la sinusitis o la bronquitis o la neumonía, dependiendo la característica de los pacientes. Igualmente, el estudio demuestra que hay hallazgos previos sobre la eficacia, seguridad, es importante, y tolerabilidad de esta sustancia activa. En abril de ese mismo año, del año pasado, hay una recuperación más rápida y uso reducido de paracetamol en un estudio, un metaanálisis de 7.600 niños en infecciones agudas del tracto respiratorio. En este grupo de niños de 6 a 10 años con una bronquitis aguda o una afección del tracto respiratorio, el Pelargonium pseudoides alivió los síntomas y aceleró la recuperación. No tiene un efecto antipirético conocido, pero sí redujo el uso concomitante de paracetamol para reducir los cuadros febriles. En enero 15 del año 13, otro estudio donde su título es ¿puede el extracto de raíz de Pelargonium prevenir ataques de asma durante infecciones virales del tracto respiratorio superior de niños? Y ellos establecieron que Pelargonium pseudoides puede disminuir ataques de asma durante las infecciones virales del tracto respiratorio. Eso es sumamente importante. Y este estudio del año 18 de marzo dice que el Pelargonium pseudoides como conclusión es eficaz en niños menores de 6 años con bronquitis aguda. Los análisis posteriores respaldan la efectividad del producto en afecciones del tracto respiratorio, tanto del tracto respiratorio superior como inferior. Y no se identificaron problemas de seguridad. Fue publicado en marzo del año 18, un estudio hecho por alemanes. En este año 14, el extracto de la raíz de la planta medicinal Pelargonium es un potente inhibidor de la unión al VIH. Ya ahí está un poquito más concentrado en los pacientes que padecen
VIH. Y realmente, en base a los datos obtenidos en ese estudio hecho en Alemania y al excelente perfil de seguridad, el extracto de Pelargonium pseudoides es un candidato líder para el desarrollo de una medicina herbal validada como terapia anti-VIH con modos de acción diferente y complementario al actual uso de drogas antirretrovirales, lopinavir, ritonavir, etc. Igualmente, en julio del año pasado, el Hártico es un estudio de extractos raíz de Pelargonium pseudoides, el Unjuan, para el tratamiento de la tos aguda debido a la infección del tracto respiratorio inferior en adultos, un protocolo de estudio para ensayo de viabilidad. Al final, en la discusión se establece que si este ensayo demuestra la factibilidad de reclutamiento y entrega, se buscarán hacer comparaciones con otros estudios con ensayos controlados con placebo para el tratamiento de infección del tracto respiratorio inferior en atención primaria. Es decir, sería este el fármaco ideal para utilizar en aquellos pacientes que acuden a las consultas de atención primaria y de una forma u otra podría eventualmente disminuir la capacidad de infección de los virus o bacterias que en este momento podrían estar afectando a los pacientes. El resumen de este estudio, publicado en Fitomedicina en el año 2011, donde el título es Investigación de la influencia del pelargonio, vemos cómo hay cepas de virus de influenza estacional H1N1, H3N3, virus sincitial respiratorio, coronavirus humano, virus de parainfluenza y Coxsackie, donde el uso de la sustancia afectó la replicación del virus de la influenza aviar, altamente patógena, adenovirus, rinovirus, y por lo tanto los efectos antivirales contribuyen a los efectos beneficiosos en pacientes con bronquitis aguda, es decir, es un fármaco antiviral excelente, de primera línea, diría yo, en muchos casos. En el año 18, seguridad y eficacia clínica en el tratamiento de infección aguda del tracto respiratorio en niños, un estudio italiano. El extracto de Pelargonium es efectivo y seguro en personas en edad pediátrica y puede considerarse como una opción alternativa para las afecciones del tracto respiratorio inferior en los niños. En febrero del año 18 vemos también cómo este estudio de Estados Unidos, donde el Pelargonium en niños con infección del tracto respiratorio, ellos hicieron una revisión sistemática y un metaanálisis, es decir, analizaron distintos estudios realizados con la sustancia y hubo evidencia contradictoria en los estudios incluidos. No se llegó a una conclusión concreta sobre los efectos del Pelargonium. Pero en el caso específico, el Pelargonium pseudoides, el metaanálisis reveló una evidencia moderada de eficacia y seguridad en el tratamiento al final, ¿no?, de las infecciones del tracto respiratorio en los niños. De manera que tiene un perfil de seguridad excelente, sobre todo en niños. Y los componentes que tiene, pues, permiten usarlo en este grupo de pacientes. Hubo una recuperación más rápida, uso reducido de paracetamol, como vimos anteriormente en el estudio alemán, y al final la reducción del paracetamol es sumamente importante, porque cuando usamos paracetamol más de 3 días podríamos tener problemas hepáticos. Al final también vemos cómo el Pelargonium pseudoides, una bella flor del arbusto, es una sustancia de una utilidad extraordinaria en los casos de infecciones del tracto respiratorio en los seres humanos, tanto el tracto respiratorio superior, medio e inferior. Creo que esta era la última diapositiva. No sé si Judith o Saril tendrían alguna intervención o si alguno de los participantes tiene alguna pregunta en específico sobre lo que son las infecciones del tracto respiratorio y el uso del Unjuan en estos casos. Doctor. Muchas gracias. Sí, dale, Judith. Perdón, si por favor puede avanzar la presentación, que básicamente es un resumen de lo que usted acaba de compartir. Okay. Si quiere, yo voy a hablar un poquito de eso, Judith. Perfecto. Doctor Martínez, gracias por su excelente presentación, como siempre, muy interesante, porque nos dio una idea de
de cómo fisiológicamente estamos conformados y cómo funcionan los virus. Nos da una idea cómo afectan los virus en nuestro organismo. Y a modo de resumen, para hablar un poco de cómo beneficia el uso de Unquan y cómo ustedes pueden recomendar, siendo farmacéuticos, a esos pacientes que llegan a la farmacia, pues recordar que las infecciones virales o las infecciones de vías respiratorias son las más frecuentes. Es probable que muy frecuentemente ustedes tengan pacientes que lleguen pidiéndole alguna recomendación para tratar las infecciones de vías respiratorias. Y como dijo el doctor Martínez, de un 80 a un 90% de las infecciones de vías respiratorias altas son de origen viral. Un 20 a un 10% son de origen bacteriano, es decir que en realidad no hay necesidad de utilizar un antibiótico. Y por eso es donde es donde resulta efectivo la recomendación de un producto como Unquan. ¿Por qué? El Unquan trata el origen de la infección viral de 3 formas. Como dice en la pantalla, secretomotora, aumenta en más de 30% la acción ciliar. Ya vimos como el doctor Martínez presentó cuál es la función de los cilios en la estructura respiratoria. La más importante o el más importante efecto que tiene el Unquan es que es antiviral. El efecto antiviral indirecto. Es un inmunomodulador. Estimula tu sistema inmunológico ante la presencia de un virus respiratorio. Y la otra acción que tiene el Unquan es que tiene propiedades antibacteriales, porque inhibe la adhesión o la internalización de la bacteria a la mucosa saludable. Ustedes vieron cómo es que los virus o la bacteria entran en la mucosa y en las células de la mucosa respiratoria y causan el daño. Entonces, el Unquan evita que la bacteria se adhiera o se internalice en la célula de la mucosa saludable y la afecte. Entonces, ¿puede seguir la siguiente, Judy? O doctor, por favor. Sí. Ahí vamos. Ahí está. Entonces, el Unquan, ¿cuándo ustedes pueden recomendar el Unquan? Lo más importante es que aquel paciente que llega a la farmacia y le dice, estoy comenzando a sentir síntomas de dolor de garganta, tengo agua en la nariz, tengo una tos persistente. Entonces, en esos casos es donde el Unquan está recomendado. Congestión nasal, cuando inicia el resfriado común, que es donde básicamente, fundamentalmente está recomendado el Unquan. En la faringoamigdalitis, que son los dolores de garganta, y en la bronquitis, cuando la tos se hace persistente. Naturalmente seguro, y es lo más importante, es un producto con un excelente perfil de seguridad y tolerabilidad, que se puede recomendar a partir de los 2 años. Y una de las preguntas es, ¿cómo lo recomiendo? De 2 a 5 años, 10 gotas, 3 veces al día. De 6 a 12 años, 20 gotas, 3 veces al día. Y de 12 años en adelante se puede utilizar tanto las gotas, 30 gotas 3 veces al día, como los comprimidos, que en adultos sería mucho más cómodo, mucho más fácil. También un comprimido 3 veces al día. Como vemos, es adecuado a partir del primer año de edad, y es que es un producto completamente natural que no provoca ni va a producir ningún efecto secundario. Como vimos, es un producto extensamente estudiado. Como el doctor Martínez pudo presentar algunos de los estudios que se han hecho con el Unquan, y asimismo se tienen estudios en más de 10,000 pacientes. Es decir, que es medicina basada en la evidencia. Trata la causa, eso es lo importante, o sea, no es un producto que va a tratar la sintomatología solamente, sino que trata la causa, que es el virus que está ocasionando esta sintomatología. Y lo más importante es que acorta el tiempo de la infección. El paciente
no le va a progresar probablemente, y lo ideal es comenzar a tomarlo durante las primeros 24 horas cuando comienzan los síntomas, porque es donde el producto es efectivo, porque es probable que la infección no progrese, que el paciente se recupere de una forma más rápida. Y ustedes me preguntarán, ¿y si el paciente ya pasó las 24 horas, puede tomárselo? También, porque de todas formas, al estimular tu sistema inmunológico, provoca que la infección no progrese, que probablemente que las bacterias oportunistas no lleguen y que no se agrave el resfriado. Es decir, que el Unquam puede tomarse. Lo ideal es iniciando la sintomatología, pero si ya el paciente tiene su sintomatología, también puede utilizarse, porque lo que se busca es que el resfriado o que la afección no se complique, no progrese y que dure mucho menos. Y lo importante, que es adecuado para toda la familia, tanto para niños como para adultos tratados. Libre de azúcar, es decir, que un paciente diabético podría o puede utilizar el Unquam. Y bueno, excelente perfil en mujeres lactantes. Hay una pregunta que dice, ¿se podría usar, Leticia Concepción dice, ¿se podría usar acompañado de un antibiótico? Por supuesto, se puede utilizar acompañado porque esto lo que va a hacer es activar tu sistema inmunológico y al tener un efecto secretomotor y las propiedades antibacteriales, lo que va a hacer que el antibiótico funcione mucho mejor. Así es. Hay estudios al respecto donde hay combinaciones de antibióticos con el Unquam sin ningún problema en los casos. Preguntan que por cuánto tiempo debe usarse el Unquam. El Unquam puede utilizarse, lo ideal sería 7 días, pero puede utilizarse no más de, si se quiere utilizar de manera consecutiva, no de 3 meses. Es lo que recomendamos, ¿no? Pero generalmente son 7 días de tratamiento. Hay una forma muy interesante también de usar el Unquam, y es, por ejemplo, todos tenemos niños y los niños van al colegio y pueden exponerse a otros niños que tienen gripe, por ejemplo. Y no queremos que a nuestro niño se afecte, entonces podemos dar el Unquam de manera preventiva para que durante esta semana, por ejemplo, ante la presencia de un virus respiratorio, un virus gripal en el curso, el niño no se afecte. O sea que no necesariamente es que usted que tenga ya el virus instaurado, sino que también si tú quieres prevenir ante la presencia de un virus eminente, en este caso del virus en donde está indicado el Unquam. Entonces el Unquam puede utilizarse también de esta manera, de forma preventiva. Miren, hay muchas puntas referentes a que si se puede usar en pacientes hipertensos, sí lo puede usar en pacientes hipertensos. Diabéticos e hipertensos. Sí puede usarlo en pacientes diabéticos, sí puede utilizarlo en pacientes con epilépticos, que no hay ningún tipo de contraindicación. Habla de pacientes alérgicos a la aspirina, no hay ningún tipo de, no se ha evidenciado ninguna alergia cruzada a la aspirina. Judy, ¿puede haber alguna otra pregunta relacionada a...? Sí, pregunta por la lactancia. Ya les explicamos que no recomendamos su uso porque como no se han realizado estudios, no tenemos información. O sea, no sabemos qué proporción del principio activo puede pasar a la leche materna. Por lo tanto, preferimos por ahora no recomendar su uso hasta que no haya información. Con respecto a la pregunta que llegaron a hacer de que por cuánto tiempo se puede consumir el Unquam, como les comentaba Saril, aparte de que lo óptimo sería lograrlo al principio de la infección, es bueno que tomen en cuenta que cuando desaparecen los síntomas de la infección, es bueno continuar el tratamiento por 7 días más, porque eso va a ayudar a evitar infecciones recurrentes. O sea, eso va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico para evitar recaer en nuevas infecciones. Y por el hecho de que lo ideal es consumirlo dentro de las primeras horas
de la infección, o sea, dentro de los primeros días. Prácticamente es un producto de botiquín, o sea, es un medicamento de botiquín que todos deberíamos tener en la casa porque lo puede consumir todo el mundo en la familia y lo ideal es que inmediatamente tú sientas los primeros síntomas gripales, pues lo tengas a mano. Entonces, en ese sentido, podemos recomendarlo como un producto de botiquín necesario para la familia, así como tenemos algo para la fiebre, así como se tiene algo para el dolor de cabeza, pues tener un Juan. Porque una vez que, por ejemplo, alguien en la familia tiene una gripe, pues incluso los demás se pueden proteger, como comentaba Saril, consumiendo el producto para que en caso de que tengan contacto con la infección, pues entonces su sistema inmunológico esté ya despierto, vamos a decir. Entiendo que por ahora no hay más preguntas. De todas maneras, nosotros nos vamos a estar acercando a las diferentes farmacias para un poquito más de cerca compartirles información del producto. Realmente es un producto muy interesante y muy inocuo, como dice Saril, un producto natural que tiene muy pocas contraindicaciones, que básicamente es por falta de información. Que es el caso del embarazo y la lactancia, no porque realmente se sepa que haya ningún resultado adverso, sino que preferimos recomendarlo de esa manera. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que le gustaría realizar. Dice que se puede usar el paciente con sinusitis. Recuerden que todo lo que son infecciones... Algo muy interesante, Judith, es lo siguiente. Sí. Sí, claro, lo que decía es que recuerden que todo lo que son infecciones de vías respiratorias altas, eso incluye rinosinusitis, faringoamigdalitis, todo ese tipo de infecciones está recomendado. Así es, sí. Y recordar que no solamente es el COVID que está afectando las vías respiratorias. Hay muchos otros virus también. Correcto. Es como dice Judith, eso hay que tenerlo en primera línea. Porque no sabemos qué es lo que nos está afectando. Y la verdad, nadie se quiere enfermar porque imagínese decir que tú tienes una infección respiratoria, asustarte sí. A ti y a toda la familia. Entonces, no solamente COVID en el ambiente, todos los otros demás virus siguen existiendo y siguen afectando y siguen provocando infecciones de vías respiratorias. Sí, otra observación con respecto a la recomendación. Todo el paciente que llegue a la farmacia buscando medicamentos para la gripe, recuerden que la mayoría de los medicamentos de los antigripales combaten los síntomas, más no necesariamente la causa del virus. Entonces, todas esas recomendaciones que ustedes hacen de antigripales la pueden acompañar del Unquan, porque el Unquan no solamente va a ayudar a minimizar la severidad de los síntomas, sino que va a ayudar a que ese proceso viral sea más corto. O sea que es perfectamente combinable con cualquier tratamiento antigripal que se esté consumiendo. Si no hay más preguntas. Y agrégale Abrilar también. Sí, ahí vamos. Vayan, por favor. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Realmente me siento muy honrado, muy agradecido. Espero que las diapositivas y lo que hemos explicado nos haya ayudado, ¿verdad?, a comprender un poquito lo que son las infecciones del tracto respiratorio, tanto superior como inferior. Y yo espero que el Unquan forme parte del arsenal de ustedes en todos estos casos.